los militares, una de las primeras cosas que hicieron fue empezar a controlar los sindicatos, ¿no? Y al controlar los sindicatos les quitan las cajas de jubilación y pensión que tenían, o sea, lo que eran las obras sociales por ahí, ¿no? Que era algo que daba algún poder de alguna manera a los sindicatos. Con el proyecto de la dictadura de aniquilar a los sindicatos, les quita, ¿no? De alguna manera esas cajas y crea una caja única, ¿no? Con los aportes, porque bueno, como hice el paralelo con las obras sociales, es bastante paralelo de verdad, ¿no? Porque los trabajadores aportaban a esas cajas, qué sé yo, ¿no? Entonces la dictadura mantiene esa lógica del aporte, ¿no? Del trabajador, pero centraliza todo en una caja única en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se crea ese instituto y centraliza ahí. Pero además no hace solo eso porque otra cosa que hace que los hospitales públicos, ¿no? Que fueron construidos en la época de los gobiernos democráticos fueron concesionados para los sectores privados, ¿no? Muchos hospitales públicos se quedaron en la mano de prestadores privados que es muy interesante uno que va a Brasil, por ahí hoy por hoy es más difícil ver, pero si buscas ves todavía hospitales, ¿no? Gigantes, qué sé yo, donde vos tenés los pisos, ¿no? Entonces algunos pisos de esos sectores reservaron a la atención privada y otros pisos quedaron para la atención pública, porque la concesión era en ese sentido. Yo te doy el hospital, vos lo administrás, qué sé yo, pero tenés que seguir atendiendo la población que no tiene la obra social, para decirlo de alguna manera, y se tiene que atender en el público. Entonces, lo que se hizo en esa época era esos hospitales donde tenían sectores, pisos enteros que atendían el privado y que era totalmente diferenciado, ¿no? Y pisos donde atendía el público, que era el caos, que la gente se atendía en el pasillo, que no había camas, que uno que ve imágenes de esa época, yo estoy hablando ya de la década de 70, veía la gente muerta en los pasillos de los hospitales brasileños. Y además de esos hospitales concentrados en las grandes ciudades, el interior, la gente que vivía en la zona rural, básicamente no tenía acceso a servicios de salud, no tenían prácticamente ni centro de salud había básicamente en algunos lugares rurales, ¿no? Del país. Entonces fue el caos de la salud pública en el país, ¿no? Otra cosa que hicieron fueron los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, con la USAID específicamente, ¿no? Que hacían acuerdos, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para cambiar las currículas de las carreras, ¿no? Y las currículas de las carreras de medicina, de farmacia, fueron muy alteradas, o sea, pensando también en un plan estratégico para la llegada del complejo médico industrial en el país, o sea, era el desarrollo de las industrias farmacéuticas, qué sé yo. Entonces, dentro de esos acuerdos, necesitaba un otro tipo de médico, un otro tipo de farmacéutico que fuera más funcional, ¿no? A esa instalación de esas industrias, ¿no? Entonces fue otro impacto importante que uno analiza durante la dictadura militar de Brasil, fue ese cambio en la currícula, la reforma, fue la reforma universitaria, ¿no? que afectó varias carreras, pero bueno, para la cuestión de nuestro interés, principalmente la carrera de medicina, ¿no? Cambiando totalmente el perfil de formación del médico. Bueno, dentro de ese instituto ya de jubilaciones y pensiones, ¿no? Que fue creado ahí, había ya gente, ¿no? No diría que eran militantes, pero eran por ahí profesionales que tuvieron su formación en otra época, que tenía algún acercamiento también a las ideas de la medicina social, ¿no? del modelo inglés, la participación no solo de los argentinos que menciona Giglio, pero también de gente que vino de otros países, qué sé yo, ¿no? Y esos profesionales desde ese instituto de medicina de jubilación y pensión empiezan también a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer en esa situación de caos para mejorar la salud de la gente, ¿no? Muchos académicos también que estaban en las universidades, Sergio Aroca, que nombró Giglio, la tesis de él de doctorado como que era como casi una bandera de los sanitaristas de Brasil a fines de los 70, el dilema preventivista. Claro, en el lugar editorial editaron, era la tesis de Sergio Aroca, que era un médico que en ese contexto trataba también de plantear otra discusión, qué sé yo, a ver,
en esa circunstancia que podemos hacer, ¿no? Y de hecho la dictadura militar quería impedir a cualquier costo la defensa de tesis de Sergio Aroca, esa tesis del dilema preventivista. Sergio Aroca hacía como un modelo de la salud, de la prevención de salud, basada tratando de conjugar teorías de Marx con teorías de Foucault. Hasta hoy critican un montón la tesis de Aroca. Algunos dicen que es una mierda, no sé cómo va a juntar Marx con Foucault, qué sé yo, pero la verdad es que la juntó y muchos hoy siguen juntando, ¿no? Como que parece que no estaba mal la idea de Aroca, ¿no? Por lo menos en Brasil tenemos que fue el primer por ahí académico a tratar de juntar en una tesis esos dos autores. Y Aroca, si no estoy equivocado, trató de hacer su doctorado en Río, en la Fiocruz. Y la dictadura militar trató de impedir que él defendiera esa tesis allá, que se llevó todo un movimiento, ¿no? de sanitaristas para que Aroca pudiera defender la tesis. La defendió finalmente, creo que en Campinas, en la Unicamp, ¿no? Y ahí ya era como donde se estaba engendrando de alguna manera la reforma sanitaria de Brasil, ¿no? O sea, la gente del Instituto de Pensiones, donde por ahí una figura que conocemos que estaba ahí en esa época, en los 70, era Temporão, que fue el último ministro de Salud del gobierno de Lula, no sé si lo ubican. Bueno, fue el último ministro de Lula y en esa época estaba en cargos como dirigente en ese instituto, estaba Aroca, estaba Sônia Fleury en la academia, ¿no? Estaba Emerson Mejía, bueno, muchos académicos, qué sé yo, que además de ser académicos eran militantes políticos. O sea, Aroca era del Partido Comunista de Brasil, que era conocido como Partidão, qué sé yo, que era el partido justo de Prestes, ¿no? Mejía también estuvo en las guerrillas contra la dictadura. No sé bien si él estuvo en algún partido específicamente, pero luchó en la guerrilla contra la dictadura. ¿Ah? Emerson Mejía, que trataba de luchar contra la dictadura desde otros lugares, no necesariamente las guerrillas y los movimientos armados, ¿no? Comienzo de los 70, hasta mediados de 70, fue un momento muy duro de la dictadura de Brasil, donde como que nosotros decimos que la olla de presión ya estaba casi por destapar, o sea, entonces ya se pensaba en una transición. Esa gente se junta en el norte del estado de Minas, en Montes Claros, con el apoyo de la OPS, qué sé yo, y empieza a hacer un laboratorio en Montes Claros de lo que después se transformó en el Sistema Único de Salud. Empiezan a probar cosas que ellos pensaban, que ellos discutían, que ellos leían, ¿no? En ese municipio, ¿no? Y también justo en esa época otro hecho político importante es el surgimiento del Partido de los Trabajadores, del PT, que es un partido que tiene una característica muy interesante porque en realidad es una coalición de varios movimientos, ¿no? sociales, el movimiento de los Sin Tierra, movimientos culturales, artísticos, ¿no? Movimientos vinculados a la Iglesia Católica, las pastorales, ¿no? Claro, los curas tercermundistas, ¿no? La teología de la liberación, ¿no? Entonces es un movimiento muy homogéneo, o sea, de hecho es un partido de corrientes. Hasta hoy la dirección del PT se vota en un congreso, corrientes que presentan sus tesis y a partir de ahí es donde se elige la dirección del partido, ¿no? Tiene esa, por lo menos en la teoría, esa cuestión transversal, ¿no? Si bien que uno sabe que en la práctica ya está bastante verticalizada el partido, pero bueno, por lo menos en teoría tiene esa propuesta transversal, ¿no? Bueno, y entonces también se empieza a vincular esos movimientos de profesionales, académicos, qué sé yo, con la población que sufría todo el proceso que se fue degradando, el tema de la salud durante la dictadura, ¿no? Cuando se funda el Ministerio de Salud en el gobierno de Getúlio, se crea la figura de los consejos de salud, que en realidad los consejos de salud en esa época eran básicamente congresos científicos con los principales
científicos, académicos, qué sé yo, para discutir cuestiones científicas y algunas cuestiones políticas, pero básicamente desde la visión más higienista, ¿no?, de la salud. Pero esa gente que fue armando en ese movimiento que quedó conocido como movimiento de reforma sanitaria, agarra ese mecanismo que era vigente todavía, no había sido revogado, y empieza a reivindicar que se haga una conferencia. En el caso sería la 8ª conferencia, o sea, hubo muy pocas conferencias desde de los 30, 40, donde fundó el Ministerio de Salud, hasta los 80, ¿no?, que ahí ya el tema de la conferencia de la salud era la bandera que ese movimiento sanitarista encontró, ¿no?, para reivindicar un espacio institucional donde se pudiera discutir el tema de la salud pública en Brasil. Pero eso ya era el 86, o sea, la dictadura termina en el 84, se arma un gobierno de transición donde la gente no eligió el presidente fue un arreglo que se hizo entre el partido civil y el partido militar, porque durante la dictadura de Brasil había partidos todavía y se votaba, era la cosa medio loca, pero había dos partidos, el partido civil que era el MDB y el partido militar que era la Arena, ¿no? Y se votaba para diputados, para senadores, qué sé yo, y después se hace una elección indirecta dentro de la Cámara de Diputados para los presidentes, para elegir el presidente, ¿no? Pero bueno, por casualidad siempre ganaba el del militar, ¿no?, el del partido militar. Bueno, entonces yo hablaba del MDB, ¿no? El MDB, que después se terminó en el PMDB, fue por ahí un espacio donde la gente de ese movimiento sanitario empezó a reivindicar que se haga la 8ª conferencia de salud. Entonces en el 86 se hace la 8ª conferencia de salud, con mucha convocatoria de la población, qué sé yo, y empieza a discutir, ¿no?, en asambleas cómo va a ser el nuevo sistema de salud de Brasil, qué sé yo, y de ahí sale la propuesta del Sistema Único de Salud, ¿no? Bueno, entonces del 86 al 89, o sea, se discutía la nueva constituyente del país, y todo ese movimiento que se pudo articular finalmente en esa conferencia del 86, empieza a trazar estrategias políticas para que esa propuesta que había salido de la 8ª conferencia pudiera ser aprobada en la constituyente del 89, ¿no? Entonces, bueno, ahí había un arco de alianza social, de los movimientos sociales, ¿no?, movimientos específicos de usuarios del sistema de salud, pero también de los partidos políticos, o sea, que iba desde el Partido Comunista de Sergio Aroca, que Sergio Aroca fue el presidente de esa 8ª conferencia, ¿no? Él era del Partido Comunista, pero vos tenías de ahí, pasando por el PT, pasando por el MDB, o sea, partidos de centro, partidos de derecha, para tener un cierto consenso político para que esa propuesta pudiera ser aprobada en la constituyente, ¿no? Entonces en el 89, o sea, uno que por ahí tuvo contacto con la gente que participó de esa época, dicen que o sea, hubo muchos debates, muchas ida y vueltas, o sea, de hecho la propuesta inicial era realmente crear un sistema único de salud, ¿no? Y de hecho el nombre del sistema es Sistema Único de Salud, pero tuvieron que de alguna manera negociar con sectores de la derecha, con sectores conservadores, con sectores de la élite, y finalmente abrir un espacio para la participación del sector privado también, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja que, como dije, la dictadura había acabado con las obras sociales y teníamos una caja única. Entonces, de alguna manera eso ya estaba... o sea, no estaba tan fragmentado como está acá, pero y la propuesta era, bueno, que se utilizara la plata del Estado, ¿no?, los fondos de esa caja única, qué sé yo, no se crearan nuevos impuestos y que tuviera un sistema único y público. Pero bueno, finalmente no se pudo en las discusiones, qué sé yo, se tuvo que abrir espacio para el sistema privado, pero en la finalización de la ley que se armó después de salud, quedó como que el sistema privado sería un sistema complementar al sistema público, o sea, que haría parte del sistema único, pero como un sector complementar, y que en la práctica obviamente no se debe. El sector privado no es complementar para nada, tiene su hegemonía, ¿no?, dentro de ese proceso. Bueno, entonces en el 89 se pone en la Constitución que la salud en Brasil es un derecho de la gente y un deber del Estado, ¿no? Y se crean dos leyes, la ley 8080 y la
bueno, por no preparar, no voy a decir la otra porque si no me voy a equivocar. Pero una trabajaba básicamente la operacionalización de lo que se había votado en la Constitución, una ley de salud, creando un sistema único de salud, donde cada nivel del Estado tiene su responsabilidad, o sea, el nivel nacional, el nivel provincial, estatal, estadual, allá para nosotros, el nivel municipal. La gestión del sistema de salud estaría a cargo de los municipios, o sea, sería un sistema descentralizado, ¿no? El financiamiento sería copartido, o sea, cada esfera de gobierno tiene una responsabilidad a través de un fondo, se crea un fondo único de la salud, ¿no? Tiene su responsabilidad de inyectar plata en ese fondo, ¿no? Con algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para que el municipio pueda cobrar lo que le corresponde del Fondo Nacional de Salud, del presupuesto de nación, tiene que cumplir con ciertos, claro, con ciertas responsabilidades. Una de ellas, por ejemplo, es la otra ley, creo que es la 8142, que crea lo que es el sistema de participación popular en salud en Brasil, o sea, los consejos y las conferencias de salud. O sea, como decía, una ley, entonces, opera sobre cómo va a funcionar el sistema, el financiamiento, las responsabilidades, y la otra opera sobre la participación popular. Entonces esa otra ley, que no fue firmada por el presidente de la época, fue Fernando Collor, y después del impeachment de Collor, el presidente que lo reemplaza en el 92 firma la ley que crea los consejos de salud, crea en todas las esferas también de gobierno consejos de salud que son formados por el 50% de la población, de los usuarios, el 25% de los profesionales del sistema y el otro 25% de los gestores del sistema. Entonces, en cada nivel de Estado, o sea, mi municipio, por ejemplo, tiene un consejo de salud. Y el Consejo de Salud tiene esa formación, ¿no? Mi estado, mi provincia tiene su Consejo Estadual de Salud y la nación tiene el Consejo Nacional de Salud. Esos consejos de salud comparten, digamos, no la gestión, pero no son consejos consultivos, o sea, son consejos deliberativos, ¿no? ¿Se entiende lo que? Cualquier política de salud que se discute, ¿no?, en la esfera municipal, estadual o nacional, tiene que ser aprobada por ese consejo. Y ese consejo debate esas políticas, qué sé yo, y bueno, se define ahí. De hecho, yo participé del consejo en mi municipio, después tuve una experiencia en el Consejo Nacional de Salud cuando era del movimiento estudiantil. Fuimos la primera representación del movimiento estudiantil en el Consejo Nacional de Salud y tiene ese carácter realmente en la práctica deliberativo. Yo me acuerdo un proyecto del gobierno de Lula, no voy a entrar en muchas cuestiones, bueno, pero que fue votado ahí, la gente no estaba muy de acuerdo y no se aprobó, la plata ya estaba depositada y no se pudo llevar el proyecto adelante en el municipio porque el consejo deliberó que ese proyecto finalmente no estaba acorde a los planteos del sistema de salud que se planteaba en el municipio. El sistema que se aprobó por la ley era basado en tres pilares, que era la integralidad, la equidad y la universalidad. No voy a discutir esos conceptos porque si no, no llego al fin. Pero bueno, ¿qué más? Del sistema, en grandes rasgos, es eso, un sistema descentralizado, con gestión municipal, con responsabilidades en los tres niveles. La cuestión de una cosa que es interesante relatar es que el Estado, lo que para nosotros es el nivel estadual, para ustedes acá es la provincia, en ese sistema quedó medio sin tener que hacer, porque el municipio tenía la gestión, Nación era el principal financiador, el principal articulador de las políticas, o sea, las políticas bajaban de Nación, por más que el municipio tiene autonomía para hacer sus políticas, pero el marco general lo da el gobierno nacional, ¿no? Y la provincia, ¿qué hacía? O sea, quedó como medio ahí, ¿no? Y ahora se está rediscutiendo eso. Por ahí las provincias se están tratando de hacer más cargo de los hospitales y también de crear redes entre los municipios, ¿no? Pero eso es algo más reciente y no funciona en todos los estados. En el estado donde vivía yo sí hay una propuesta más, ya desde hace más tiempo, de que la provincia tenga ese papel más que nada de organizar redes entre los municipios, ¿no? Entonces se creó, por ejemplo,
municipios que tienen varios hospitales, ¿no? Tienen un hospital, municipios chicos que tienen un hospital monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en mi estado? Cada hospital se especializó, por ejemplo. Entonces, acá tengo el hospital de ojos, acá ese municipio tiene el hospital del corazón, bueno, entonces se creó redes entre esos municipios donde, en vez de tener un hospital general que superaba la necesidad, ¿no? De ese municipio, y después era muy difícil financiar ese hospital gigante desde el municipio, se especializa y todos los municipios aportan para crear esa red de alta complejidad y yo estoy en ese municipio que, bueno, es especializado en el hospital de ojos, pero si necesito alguna especialidad cardíaca, tengo el traslado para ese otro hospital, o sea, como que de alguna manera para tratar de reorganizar tanto el sistema como el gasto, ¿no? Se entiende también la cuestión del financiamiento y la importancia de que un municipio es muy difícil hacerse cargo solo del financiamiento del hospital, aunque no hacía cargo solo porque tenía repase de nación, qué sé yo, pero tenía que hacerse cargo de la gestión de eso, ¿no? Y muchas veces eran elefantes blancos que, bueno... ¿Cómo se eligen los consejeros de cada sector? Los consejeros se eligen por elecciones de cada sector. Si yo soy trabajador de salud, en un hospital, en un centro de salud, qué sé yo, y participo de la asociación, a cada 2 años, si no estoy equivocado, se elige, porque eso depende también de cada municipio, ¿no? Porque cada municipio tiene su reglamento del Consejo de Salud. Bueno, pero se elige entre el 25% de profesionales, eligen los profesionales de la red. El 25% de gestores eligen también entre los gestores. Gestores son gente que tiene responsabilidades de gestión en los servicios o en las secretarías, los ministerios, y el 50% destinado a los usuarios son asociaciones de usuarios también que entre ellos eligen quiénes son sus representantes y bueno, son por asociaciones básicamente. Son mecanismos indirectos, son todos, no son... ¿Y la cuestión del presupuesto participativo se da en el marco del Consejo Local? No, el presupuesto participativo es otra cosa, es una propuesta totalmente por fuera. Es una propuesta del PT también, que empezó en Río Grande del Sur, en Belo Horizonte, qué sé yo, donde se dividen los municipios por áreas y cada área vota. Parte del presupuesto del municipio es destinado a esa parte participativa y cada área, ¿no? Unidad administrativa de la ciudad, vota dónde se va a aplicar ese presupuesto según las necesidades locales, pero no tiene nada que ver con el sistema de salud. Esa es una propuesta... Pero el sistema de salud a su vez está inserto en ese, digo, ¿hay políticas de salud o programas de salud? No suelen votar, porque el presupuesto participativo suelen votar más cuestiones del arreglo de la calle, más de infraestructura, más de cuestiones de seguridad vial, ¿no? Claro, porque es un porcentaje del presupuesto del municipio, no es que no es todo el presupuesto del municipio que se vota en presupuesto participativo. Pero bueno, sí, el presupuesto de la salud, lo que se va a hacer en el municipio tiene que ser aprobado por el Consejo de Salud, sí, eso sí, el presupuesto que he definido para la salud se vota ahí. Por ahí otra cosa que puedo decir más actual es que, bueno, con el avance también de la clase media ahora, qué sé yo, hay una demanda, sí, para cerrar, una demanda cada vez más grande con el tema de la... o sea, de la población reivindicando servicios privados, planes privados de salud, lo que serían prepagas, qué sé yo. Entonces pasa por un proceso ahora también donde, o sea, la población, en vez de reivindicar la mejora del SUS, ¿no? En ese sentido, termina reivindicando, demandando al gobierno, ¿no? Claro, servicios privados. Ese es un fenómeno muy interesante que se está dando ahora y es un tema de discusión en Brasil. ¿Qué está pasando, no? Y por ahí algunas de esa gente que estuvo en ese proceso de reforma sanitaria, qué sé yo, ahora empieza a cuestionar el mismo SUS, o sea, porque, bueno, yo tuve la oportunidad, creo que el año pasado, de hablar con Sonia Fleury, y ella estaba haciendo una campaña que a mi ver es medio suicida de ir contra el SUS, o sea, el SUS no es lo que habíamos pensado, no tenemos que defender el SUS, tenemos que defender la salud pública, y el SUS no está dando cuenta de eso, y por ahí la discusión que tuve con ella, muy cordial y un café, para mí es una referente, le planteaba que por ahí para nosotros, principalmente los jóvenes, ¿no?
sanitaristas en Brasil, teníamos el SUS como una bandera, ¿no? Los principios, ¿no? No necesariamente lo que se estaba haciendo hoy. Y por ahí ir contra esa bandera, ir contra esos principios, en ese contexto actual donde hay una ofensiva, ¿no? Contra el sistema público, ¿no? Mismo de esa nueva clase media, podría ser una estrategia equivocada, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre está en reconstrucción el sistema, creo, ¿no? Y la reconstrucción se da por las disputas sociales, o sea, durante el fin de la dictadura había una coyuntura favorable, ¿no? A ir por la construcción de derechos, la construcción del público, qué sé yo. Ahora, ¿no? Yo creo que la coyuntura apunta más a otra cuestión y bueno, hay que repensar cómo construir el SUS, creo yo, en esa otra coyuntura también, ¿no? Bueno, nada. Es una maravilla. Le agradezco a Enio. Ustedes se habrán dado cuenta que nosotros somos internacionalistas. Tenemos 2 o 3 apuestas. Uno a este núcleo de ideas de la medicina social. Pero otra idea es muy importante, que es la idea de la participación, que es muy fuerte en Brasil y en la Argentina es débil relativamente. Yo creo que nosotros tendríamos que pensar mejor si estos consejos locales, estaduales y nacionales no serían una posibilidad de discutir una reforma. Y la otra cosa es que obviamente nosotros queremos abrirnos a la influencia benéfica de Brasil, con el que somos aliados, y además creo que tenemos la necesidad de ser solidarios con los países que tienen mayores problemas en nuestra región, como obviamente es Paraguay, Haití, la violencia en México, y aprender mucho de nuestro gran país del norte, Bolivia, con el buen vivir y la armonía en la comunidad y en la naturaleza. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.